Sigue la pelea entre Yolanda Díaz y el resto del gobierno. El Congreso de los Diputados hoy tenía debate. El debate, ¿se acuerdan de las medidas ómnibus en el que hace 2 semanas el gobierno acordó con Puigdemont pues cambiar los apoyos necesarios para el decreto que había de 90 medidas y dejarlo en 28 para que se pudiera aplicar, lógicamente, la subida de salarios de los pensionistas y también otras cuestiones que eran necesarias? Bien, y las ayudas de la DANA. Pues hoy se vota. Hoy se vota y teóricamente no va a ocurrir nada extraño. Lo único extraño que ocurre es que en el debate parlamentario pues tiene que haber los rifirrafes. Han vuelto al debate Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Núñez Feijóo le ha dicho que el gobierno una vez más saca tajada ahora por el SMI. Acuérdense del salario mínimo interprofesional, que se sube 50 euros al mes, son 600 al año. La parte alícuota de la empresa va a ser un 30% más, serán unos 900 al año que pagará la empresa, pero el trabajador cobrará como mucho unos 300 si no tiene hijos a cargo. Es decir, no tendrá desgravaciones. Bien, pues de eso se ha quejado Núñez Feijóo diciendo que el gobierno seguía cobrando dinero, incluso por lo que obliga a pagar de más a los empresarios. ¿Qué ha respondido el presidente? Y también no le falta razón, que Núñez Feijóo en su momento, el Partido Popular, se negó a subir el salario mínimo interprofesional y lo dejaban en 700 y pico euros, con lo cual han subido un 60% el salario mínimo interprofesional en los últimos 5 años, 7 años en concreto, y por tanto que siempre será mejor cobrar 1.130 o 1.140 netos que cobrar solo los 700, 800 euros que se cobraban en esa época. Por ahí está, pero lo de la deflactación de Yolanda Díaz no ha parecido que haya gustado, pero atentos porque Yolanda Díaz, o sea, Sumar y Podemos han dicho que ellos van a unirse a cualquier otro partido que en el Congreso de los Diputados quiera obligar, forzar al gobierno a deflactar ese salario mínimo interprofesional. El gobierno dice, claro, si cada vez que subimos el salario mínimo interprofesional deflactamos, va a llegar siempre a haber mucha más gente que deje de cotizar y alguien tiene que pagar los costes de todo esto, lo que se llama España. Bien, el Partido Popular ya ha dicho que sí, que se va a juntar, fíjense que amigos de cama. Partido Popular, Sumar y también en este caso Unidas Podemos. ¿Se podría sumar el partido de Puigdemont? ¿Se podría sumar, por tanto, también, y por qué no, el PNV? ¿Esquerra Republicana, que se siente incómoda con ello, se podría sumar? ¿Vox podría abstenerse? Fíjense ustedes que la paradoja sería todos contra el PSOE, tal vez Bildu apoyaría al PSOE, pidiendo que deflacten ese salario mínimo interprofesional. Lo veremos. Bueno, hubo una reunión en París que me dicen que Elon Musk y algunos de los trabajadores, de los directivos más cercanos al presidente francés Macron, acabaron insultándose. Se llamaron incluso, creo, algo así como saco de mierda. O sea, acabaron tensos. Bueno, en esa reunión se quería hablar de la tecnología y fue el vicepresidente de Estados Unidos, la mano derecha de Donald Trump allí. Vamos a hablar de esto hoy con Ruud Pedersen, con un experto de Ruud Pedersen, que nos va a contar, Carlos Ruiz, en qué consiste este proyecto de Ursula von der Leyen. Dice que van a dar 20.000 millones de euros de dinero público para que se generen 200.000 millones de dinero privado. Y atentos porque dice, campeones de la IA en la UE. ¿Es eso cierto? Cuando la IA está funcionando en Estados Unidos y en China, ¿vamos a ser campeones o campeones solo de la regulación? Eso lo vamos a consultar hoy, insisto, con Carlos Ruiz de Ruud Pedersen. Y en la tertulia, Iván Guijarro, militante de Pagma, y Roberto Rodríguez, ingeniero industrial y abogado. Hablaremos de estos temas y también de una patochada, permítanme, del dueño de Ryanair, O'Leary. A ver, el gobierno español, el Ministerio de Consumo, le ha puesto una sanción alta de bastantes centenares de millones de euros por cobrar tasas abusivas a los clientes. Usted se saca un billete y llega ahí, le empiezan a medir la maleta, a pesar no sé qué, por aquí y por allá, y te van estresando a lo bestia. Entonces, verán ustedes, aquí están viendo, detrás de mí, la publicidad, que esto ha salido ya en carteles en varias páginas web. Reserva precios locos, antes de que el payaso suba los precios. ¿Han visto el payaso? La cara es de Pablo Bustinduy, el ministro de Consumo, que ha dicho que le da igual que O'Leary le ponga así de payaso, que lo que le importa es que los viajeros no se sientan rehenes de una compañía como Ryanair. Estamos en pleno invierno. ¿Sabemos conducir con frío, con hielo, con niebla, con lluvia, con nevadas? El presidente de la Confederación de Autoescuelas, Enrique Lorca Sánchez, va a estar aquí con nosotros dándonos esas claves. Sobre todo pasan por la formación, para que no nos encontremos cuando usted está en un puerto de montaña que nos paran a todos, que está siempre el que no sabe ponerlas, que tiene que ayudarle la Guardia Civil y está atascando a todos los demás. Hoy se cumplen 20 años
del incendio del Windsor. Ahora lo hablaremos. Antes les hablaré de una novela, El origen de la puerta de los tres cerrojos, que ha escrito Sonia Fernández Vidal. Ella es física cuántica, estuvo en el CERN y también docente. El CERN es el que calculaba la rapidez de las partículas. Bueno, pues ella enseña ahí mucho y creó una trilogía que es La puerta de los tres cerrojos hace 12 años. Acerca la ciencia a los lectores jóvenes. Ayer les hablábamos del problema que hay de falta de ingenieros. Faltan 200.000 ingenieros en España. Tal vez con novelas de este tipo, con personas como ella, podamos acercar, vía novelada si ustedes quieren, la tecnología a los jóvenes para que ellos se den cuenta de que les necesitamos. Hace falta formación en España para salir adelante, porque no podemos con aquello de hace 150 años que inventen ellos, ni tampoco ir comprando fuera lo que podríamos hacer aquí, exportando nuestro negocio sin tener que importar profesionales. Como les contaba, 20 años del incendio del Windsor. Un día como hoy, a las 11 de la noche nos veíamos alucinados cómo se empezaba a quemar una planta, los bomberos intentaban subir y veían por los controles que tenían de cámaras que empezó a explotar ya una parte de la fachada. No pudieron subir y hubo que esperar, apagando lo que pudieron, estuvo semanas aquello humeando. Bueno, ocurrió a las 11 de la noche. Y desde entonces lo único que se sabe es que hay muchas conjeturas, pero es la verdad judicial que se dice, es decir, lo que se ha podido probar. Y en sede judicial, la verdad, no se pudo probar mucho. Primero, una trabajadora dijo que estuvo fumando antes de las 9 de la noche, pero dicen los peritos que es muy difícil que el tabaco, que una colilla, quemara el edificio a las 11. 2. Un butrón en unos bajos. Los técnicos dijeron que era tan pequeño que era imposible que se hubiera colado alguien ahí para meter fuego. 3. Unas sombras que se vieron mientras se estaba viendo el incendio, pues nunca se pudo comprobar que había alguien ahí o si eran reflejos de unas luces de los bloques de edificios de enfrente. Al final el seguro pagó, indemnizó a una familia que eran propietarios, estaban en un edificio que querían reformar, un centro comercial pagó mucho dinero por el terreno y ahí está edificado, y con dinero todo se pudo arreglar. Parece que todos quedaron satisfechos. Bueno, pues ahora sale hoy un tipo, Jon Imanol Sapiecha, alias El Sapo, que ha buscado su tiempo de gloria. Imagino que ahora, como ya ha prescrito el tema judicial, ha afirmado hoy que él lo quemó. Sí, él y 4 personas más, 5, que estuvieron 2 semanas, que les mandaron un encargo y estuvieron 2 semanas estudiando cómo colarse, se colaron, lo quemaron y salieron sin que nadie se enterara. ¿Es creíble? No se sabe. Lo que está claro es que hay 5 implicados y un objetivo según El Sapo: robar unos misteriosos documentos. No se sabe si podrán reinvestigar esto, si realmente lo hace porque sabe que no le va a pasar nada y ha tenido su minuto de gloria, o vete tú a saber. Hay muchos casos que a la larga se han conocido la verdad. Igual un día de estos podremos entrevistar a alguien aquí que nos cuente la verdad sobre el incendio del Windsor. De momento hoy buscaremos otras realidades y otras verdades en este programa. Más vida. Arrancamos. A saludar a nuestros contertulios. Está ya con nosotros Iván Guijarro, militante de PACMA. Muy buenas, hola Iván. Y también está con nosotros Roberto Rodríguez, y es ingeniero industrial y abogado. Roberto, buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo aquí las imágenes de la rueda de prensa de ayer, que la verdad nos sorprendió mucho porque en un momento en que Yolanda Díaz, como contábamos aquí, la vicepresidenta dijo: a mí nadie me ha dicho nada, he estado con la ministra, la vicepresidenta de Empleo a primera hora y no me había contado que no iban a deflactar, y me entero ahora por ustedes. Y la portavoz, Pilar Alegría, le dice: eso no es cierto. ¿Y por qué no dijo eso no es cierto? Bueno, son esas cosas que nunca sabremos por qué ocurren, por qué las hacen en voz baja, por qué no lo arreglan dentro, por qué no limpiamos los trapos sucios antes de sacarlos. Iván, ¿tú qué opinas de esta polémica y cuál sería el mejor proceder? ¿Ir deflactando siempre tal como suba el salario mínimo interprofesional? ¿O al final llegará un momento en el que el que cobre un poquito más tenga que pagar un poquito más? Bueno, yo creo que sí que convendría revisar esos tramos si se actualiza el salario mínimo interprofesional. Creo que sería lo correcto. Lo que hace últimamente, bueno, eso es Consumar o Yolanda Díaz, pues bueno, puede ser
perfectamente una forma de gaslighting político, encaja perfectamente dentro de la estrategia del PSOE. Pero bueno, es cierto que eso nunca lo sabremos, es la palabra de unos contra otros. Y bueno, es quizá un poco tarde para Yolanda Díaz intentar posicionarse de una forma tan radical. Creo que puede también, por su parte, ser un recurso para intentar atraer esos votantes que se están radicalizando más hacia Podemos, por ejemplo, y es una forma de desmarcarse, pero no deja de ser una petición coherente, ¿no? con la ideología de Sumar. Creo que no corresponde esta decisión de incluir a la... Bueno, es lo que toca, pero creo que sí que conviene revisarlo. La vicepresidenta del Tesoro dijo que esto era demagogia y que esto era liberalismo. Como os contaba, puede haber la paradoja. Han dicho ya Podemos y Sumar que ellos se van a unir a quien sea en el Congreso para forzar que el PSOE pues cambie de actitud. Liberales y izquierda, a la izquierda del PSOE, pueden llegar a una misma conclusión, que es necesario deflactar este impuesto. Esta imagen sería potente, ¿no? No sé si se va a producir o no, pero puede ser muy potente, Roberto. Buenas tardes. Pues sí, seguramente sería bastante... bueno, lo que hemos visto durante estos días ha sido para muchos inaudito, ¿no? En una rueda de prensa que una vicepresidenta del gobierno responda como ha respondido a un proyecto de ley que es la gran estrella de Yolanda Díaz, y que se nota en primer lugar que hay pues bastante desconexión entre o hay dos vertientes importantes dentro del gobierno, ¿no? Por un lado, parece que el Partido Socialista va por un lado y hace las cosas a su manera, y se ve un poco que Yolanda Díaz está a las prisas, ¿no? A ver si consigue de alguna manera pues sacar su proyecto estrella. Está por ver, ya lo comentamos en otras ocasiones, si al final sale adelante, ¿no? Si sale, pues saldrá a lo largo de este año, a finales de este año, ¿no? Entonces, creo que al final hemos visto, por un lado, que la subida del salario mínimo interprofesional es muy interesante para incluso pues el Partido Popular y otros grupos han visto favorable esa medida, pero luego resulta que viene la otra mano, que es en este caso el impuesto de renta de las personas físicas, y que lo que pues se plantea es que venga a subir una recaudación, es decir, sí, al final quitar disponibilidad económica a las rentas, en este caso, que en muchas ocasiones no tenían ni siquiera que responder con el pago de impuestos, y ahora sí que lo van a hacer. Entonces, la medida es bastante peculiar, ¿no? Y creo que va a generar una situación, una tensión, y ya creo que la está generando, por parte del sector empresarial, pues hablando de demagogia, es decir, sin contar con ellos, sin hablar con el sector empresarial, que entiendo es el que al final va a correr con este tipo de incremento impositivo. Entonces, claro, creo que es bastante inaudito y no lo hemos visto en nuestra democracia, por lo menos la reciente, la que yo he visto, no lo hemos visto antes. A ver, los cálculos que ha hecho algún economista es que, bueno, están los 600 euros netos que percibe este trabajador, y esos 600 conllevan un aumento también de cotización social que paga el empresario en este caso. Llegamos a unos casi 800 al año. De esos 800 al año, si no tienen cargas y no pueden deducir, pues se les detraería de los 600, no de los 800, hasta un 40%. Es decir, que estamos hablando de que el trabajador se llevaría, un trabajador joven, por ejemplo, que no tenga cargas, se puede llevar 300 y pico euros al año de alza, pero hasta los 800 y pico, casi 500, se los queda el Estado, el erario. De eso se quejan ellos, aunque también es verdad que hoy Pedro Sánchez Iván ha respondido a Feijóo: oiga, que ustedes no querían subirlo, que según ustedes estaríamos en 800 euros, siempre será más 1.100 con descuentos que 800, ¿no? Bueno, sí, también entra dentro de la lógica del PP, de decir ni sí ni no, ni todo lo contrario. Esa es la estrategia para crear confusión también, que creo que intenta generar muchas veces el PP.
Pero bueno, en este caso pues considero que sí que están acertando y creo que bueno, que les han hecho un giro acertado políticamente para hacer presión al PSOE, y creo que es algo que la ciudadanía va a percibir de forma pues con bastante negatividad. Es obvio que toda la población que no llega, que lleva toda la vida sin hacer el IRPF porque lleva con una precariedad laboral pues desmesurada en muchas ocasiones, familias que cada uno de los miembros están cobrando, no llegan ni al salario mínimo profesional muchas veces porque no se les reconocen muchas horas de los contratos, que ahora encima tengan que beneficiarse de una medida positiva que es esta subida de salario, y a la contra tener que deducirse por entrar en el tramo, me parece pues eso, que sí les va a pasar factura y les quita credibilidad al PSOE. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? Bueno, a ver, desde el punto de vista impositivo, Hacienda le gusta siempre recaudar más, ¿no? Y Sí. con esta medida parece que va a haber un incremento de la recaudación a nivel general. Por otro lado, claro, a los empresarios es bastante preocupante porque si ya denuncian o ponen siempre de manifiesto que los trabajadores no son conscientes de lo que hay que, digamos, tributar por ellos o pagar al fin y al cabo la renta que el empresario debe soportar en su conjunto global, pues no, con esta medida sin duda va a agravar esta situación, ¿no? Y creo que es por ese lado lo que están denunciando. En cualquier economía, la subida del salario mínimo interprofesional es muy interesante siempre y cuando pues, la productividad esté conectada al mismo. Entonces, en España, nuestra productividad, por desgracia, no es de las mejores de la Unión Europea y desde el punto de vista económico, pues es verdad que se ha ido incrementando en los últimos años, pero desde el punto de vista económico no es, digamos, la principal medida que habría que adoptar para, digamos, mejorar el entorno económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta medida habría que revisar, y creo que ya hay algún grupo parlamentario que ha puesto sobre la mesa la modificación del tramo del IRPF, y habría que revisar eso porque sin duda va a generar mucha tensión y mucha, sobre todo pues eso, lo que comentaba mi compañero, que esas familias, que muchas de ellas no llegan al salario mínimo interprofesional, se van a ver sorprendidas por este recargo, digamos, a la hora de hacer pues el famoso modelo 100, ¿no? De la declaración de la renta, que tenemos que hacer todos a partir de mayo. Hablabais de empresas. Hay un empresario, O'Leary, el dueño de Ryanair, que la está liando también. Saben ustedes que Consumo le sancionó a Ryanair por exigir demasiadas tasas, algunas de ellas pues que no consideraban que fueran justas, y por tanto tuvo una sanción de 100 y pico millones de euros o más. Entonces él se enfadó mucho y no ha parado de llamar payaso al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Tan es así que en la publicidad, que en un instante intentaremos ver aquí detrás de mí, pues en la publicidad de Ryanair aprovecha los precios, porque ahí, primero dijo que igual se iba a ir, pero al final se queda. Entonces ahora ha puesto a la venta 179.000 asientos a 20 euros con el lema: reserva tus precios ahora antes de que suban, no hagas el payaso. Y como ven ustedes ahora mismo, la cara de Bustinduy con el payaso, además, maleta gratis. El ministro ya ha dicho que a él esto no le ofende, lo que le ofende es que maltrate a los usuarios. ¿Os parece que llegamos muy allá, ya demasiado lejos con los insultos? Ayer en París hubo insultos también entre la comitiva americana y la comitiva francesa en la reunión. ¿Hay que llegar a eso para aclarar las cosas, ¿no? En este mundo no podemos hablar, dialogar sin discutir cada día por tonterías. Pablo, Iván. Pues me parece, la verdad es que peligroso, bastante peligroso. Creo que todos empezamos a ser conscientes de los riesgos que conlleva deshumanizar a los políticos, que no quiero decir que no haya que ser firmes y duros y cuestionar desde su punto de vista puede ser cuestionable, que
que yo en este caso creo que no, porque la ley ampara la decisión que ha tomado Gustindo. Creo que es muy, muy peligroso y muy arriesgado para el equilibrio social que últimamente, pues por desgracia, se está rompiendo. Tildar y exponer públicamente y generar esta tensión social, creo que es muy inacertado. Desde luego no tiene mi simpatía esta campaña. Y por otro lado, pues creo que si dice que es un maltrato que está recibiendo la compañía, pues bueno, creo que la ley está reflejada, que él tiene que saber perfectamente cuáles son las leyes que tiene que cumplir aquí, y en este caso me parece pues eso, una salida de tono y que no debería producirse viniendo de un directivo de su nivel, ¿no? Sí, dime, Iván. Iván está hablando, perdona, de Roberto. Sí, pues mira, comparto con mi compañero pues, lo que ha dicho. Creo que la caricaturización que hace pues, el presidente de Ryanair, metiéndose o llamando indirectamente o directamente payaso al ministro, creo que no es una política correcta desde el punto de vista de lo que, digamos, debería representar una compañía como Ryanair, ¿no? Al final, a él no le gustaría que le llamaran payaso, ¿no? Pues no le llames tú al otro. Sin duda, comparto totalmente. Si bien que creo que el principal motivo de todo esto es precisamente lo que comentaste, Jaume, esa puesta en escena creo que le sirve o le va a servir para, digamos, sufragar la multa impuesta por el regulador, ¿no? Hay que decir que en los últimos años estamos viendo muchísimas sanciones, cada vez más y de mayor cuantía a los operadores, en este caso Ryanair, ¿no? Es decir, pues Vueling, entre otras compañías. Es una práctica generalizada de las compañías incumplir deliberadamente este tipo de políticas que además las conocen, lo saben y bueno, pues no hay más que acudir a una de estas aerolíneas y encontrarse pues situaciones en las que bueno, le cobran por exceso de equipaje, maletas que no estaban inicialmente declaradas o por tamaño, bueno, muchísimas circunstancias, ¿no? Pero es verdad que cada vez hay más control, cada vez hay más sanciones y creo que en este sentido yo creo que las aerolíneas, que además precisamente no son empresas en las que pues, están incurriendo en pérdidas, sino que están obteniendo beneficios, revisaran esas políticas. Con lo cual yo entiendo que si el regulador, no el ministro, aunque el presidente de Ryanair se va por el ministro, es un regulador, hay un procedimiento administrativo en el que se comprueba todo este tipo de políticas y se sanciona en base a ello. Es decir, no es algo que se hace de manera discrecional, ¿no? Sino que es algo comprobado. Esta situación también la podemos contrastarla pues, con las organizaciones de consumidores en las que ellos anuncian siempre o cuando sacan sus listados de cuáles son las reclamaciones más habituales de los españoles, sin duda entre las operadoras de telefonía y las aerolíneas estamos, ocupan casi, digamos, el 80% de las reclamaciones, con lo cual vemos que hay algo, vemos que los españoles se quejan por ese tipo de prácticas y entiendo y estoy de acuerdo con que el regulador imponga estas sanciones. Déjame un segundito, podemos hablar de otro tema. Ahora os quedéis aquí escuchando, si os parece, y vamos a analizarlo. Vamos a saludar desde Ruth Pedersen a un consultor, Carlos Ruiz, experto, entre otras, en inteligencia artificial, porque como les contaba, ayer hubo insultos entre la delegación americana, algunos. Dicen que incluso fue uno de los máximos exponentes, no el vicepresidente, y alguien también de la delegación parisina. Hubo una reunión en en París, sobre inteligencia artificial y sobre tecnología. Y la presidenta von der Leyen anunció 20.000 millones de euros de inversión pública en inteligencia artificial que van a provocar inversiones de capital privado de 200.000 millones. Carlos Ruiz, consultor de Ruth Pedersen, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A mí me sorprende el titular que dio ella. Campeones de la IA en la UE. ¿Esto es correcto o es exagerado para tu gusto? Bueno, en mi opinión yo creo que es algo exagerado, al menos por el momento. Una de las cosas que comentó Ursula von der Leyen es que la carrera por la IA no ha hecho más que comenzar. Entonces, hablar de campeones en este sentido quizás es algo
algo prematuro. Aunque sí es cierto que bueno, esta afirmación es una declaración de intenciones por parte de la Unión Europea que no se quiere quedar atrás en esta carrera, como ella misma dijo, y quiere tratar de competir con Estados Unidos y China principalmente. Van a invertir 10.000 millones de euros en 7 fábricas de IA, incluida Barcelona. ¿En qué consistirán estas fábricas? ¿Es crear material chips o es unas oficinas en las que la gente estará trabajando para crear información y nutrir una IA europea? Sí, bueno, es un poco ambas cosas. Estas fábricas de inteligencia artificial son centros o ecosistemas, digamos, especializados en facilitar el desarrollo, la experimentación y la implementación de tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo que un poco se pretende con ellas es facilitar un lugar para que las empresas, especialmente las pymes y las startups, empresas más pequeñas, puedan acudir para aprovecharse de estos recursos y de soluciones innovadoras y de lugares donde puedan ofrecerle este tipo de recursos como datos, como recursos de computación, como herramientas de software. Y bueno, estas además también se comentó que tendrían una parte de formación para los profesionales en esta materia, por lo que sería unos lugares destinados a estas pequeñas empresas para que puedan en un futuro llegar a competir con gigantes más grandes de la tecnología, como son especialmente las empresas americanas. ¿Pero llegamos a tiempo a competir contra Estados Unidos y contra China o vamos a ir a remolque? Bueno, de momento hemos empezado quizá el partido un poco por debajo en el marcador, pero sí que es verdad que... O sea, podemos hacer como el Real Madrid, acabar en el minuto 92 2-3, pero hasta entonces iremos sufriendo, dices. Lo intentaremos, eso siempre lucharemos hasta el final, como hace el Real Madrid, pero sí, esta carrera acaba de empezar, como bien decía Ursula von der Leyen. Entonces, pues en este momento Europa quizás se debe centrar en igualar ciertos aspectos que Estados Unidos o China ya están llevando a cabo, en aspectos como las hiperregulaciones o la duplicidad de la burocracia entre lo que es el nivel de los Estados miembros y el nivel europeo, y a partir de ahí comenzar a invertir con este tipo de proyectos como el que se anunció ayer, y que las empresas sean capaces de competir de tú a tú contra estas americanas o chinas, que son gigantes al final de la tecnología, que son las que vienen aquí y siguen siendo líderes en el mercado europeo y que muchas veces parecen copar toda la atención, pero bueno, lo que tiene que intentar Europa desde este tipo de iniciativas es un poco ahondar en esta autonomía estratégica de la que tanto se habla, para que no tener que depender de terceros, como son estas empresas, porque bueno, también en un mundo actual en el que la estabilidad política brilla por su ausencia, en el que hay un montón de cambios día a día, guerras, etcétera, pues depender de terceros puede ser peligroso. Entonces, fomentar esta autonomía estratégica para que Europa sea autosuficiente y no dependa de otros, pues tiene que ser la base sobre la que se construya todo lo demás. O sea, no quedaríamos aislados, compartiríamos con otras zonas del mundo cierta tecnología. Si hiciéramos un DAFO, ¿en qué podemos ser distintos, mejorar? O sea, hemos visto que el de la ballena en China es más barato que el americano, aunque no es tan fiable. Digamos, para chatear, ¿no? Pero hay muchos temas más. Hay tecnología militar, hay IA también para salud, que hace mucho tiempo que funciona. ¿En qué puede ser más fuerte Europa y dar sopas con onda o ser más competitivo que Estados Unidos y China, si es que puede ser más fuerte en algo? Bueno, yo creo que uno de los aspectos en los que puede ser más fuerte, más allá de temas concretos en los que posteriormente las empresas inviertan, como comentas el de la salud, etcétera, debe ser ofrecer a estas empresas certidumbre política, también, digamos, esa seguridad jurídica que quizá en otros lugares como China o como Estados Unidos pueda ser algo más complicado. Europa en ese sentido se tiene que alzar como alguien fiable, un lugar fiable donde poder invertir, sea la materia en la que sea, pero yo creo que esa debe ser un poco la fortaleza. Luego sí que es verdad que es difícil competir en otros aspectos como los costes, como con China, pero bueno, hay que tratar de
sacar a la luz otros aspectos, como comentaba. Permíteme, pues están con nosotros Roberto Rodríguez y Iván Guijarro, que seguramente algo querrán añadir, matizar, comentar sobre este aspecto o preguntarte. No sé quién de los dos. Iván, por ejemplo, ¿tiene algo que añadir o que comentar o criticar? Bueno, yo creo que sí que se llega tarde. Von der Leyen dice que no, pero creo que sí que se llega tarde. También, bueno, sí que considero que tal vez se está estableciendo todo en unos términos de competición y bueno, pues, tal vez igual no haría falta, ¿no? diferenciarnos especializándonos en hacer pues un tipo de IA más eficiente. También esto va a conllevar un gasto y un consumo de energía importante que tendremos que estar preparados. Sí. O sea que estas inversiones tienen que tener en cuenta todo ese desarrollo y ese impacto posible también que va a tener en el medio ambiente y en las vidas de muchas personas. Y bueno, yo sí le preguntaría al compañero de Ruth Bersen si dentro de que yo considero que sí llegamos tarde, desde luego no está todo perdido, pero cómo podrían enfocar los estudiantes de hoy en día pues toda este paradigma nuevo que se abre, que estamos sumergidos cada uno en nuestras especialidades, que muchas de ellas van a desaparecer, y cómo encarar este nuevo futuro, ¿no? que se viene para todos. Sí, bueno, pues sí que es verdad que estamos en un momento de cambio y también de incertidumbre para el futuro, porque, como dices, muchas de las profesiones actuales cambiarán, se actualizarán, desaparecerán. Entonces, pues los jóvenes tienen que tener en este aspecto una visión a largo plazo de cuáles creen que son los aspectos en los que pueda dirigirse todas estas inversiones. Se está viendo, pues los centros de datos son una industria en la que se está invirtiendo mucho, la inteligencia artificial, pues todas estas áreas son aquellas en las que presumiblemente en el futuro ofrezcan mayores puestos de trabajo. España, en este sentido, está teniendo la suerte de que una de las fábricas que hablábamos anteriormente de inteligencia artificial estará situada aquí en Barcelona, en Barcelona Supercomputing Center. Y bueno, esto también esperemos que favorezca las inversiones en nuestro país y haga que podamos crecer en comparación con otros lugares en los que, bueno, como se han anunciado 7 fábricas, no hay 27 Estados miembros de la Unión Europea, pues ahí tenemos cierta ventaja ya a nivel nacional más que europeo. Entonces, bueno, pues tratar de aprovecharlo también. Roberto, ¿matices? ¿Aclamaciones? Sí, nada, quería preguntarle, compañero, pues qué le parece que Europa haya anunciado que el presupuesto para la IA vayan a ser 200.000 millones de euros y que Estados Unidos haya dicho que sea más del doble de esos 200.000 millones de euros, ¿no? Simplemente comentar, estoy de acuerdo pues, con lo que han indicado ellos. Es verdad que se ha anunciado esta medida por parte de Estados Unidos hace poco. Vemos que ya hay diversas IAs, inteligencias artificiales, a nivel global ya bastante conocidas y bastante posicionadas, pero bueno, creo que Europa tiene que subirse al carro. Comparto por ahí ese momento de que vamos un pelín retrasados, pero vamos retrasados creo en esas inteligencias que de carácter digamos universal, por así decirlo, el ChatGPT, la China, etcétera, ¿no? Porque nosotros sí que llevamos años utilizando inteligencia artificial, aunque lo llamamos de otra manera, pero en otros aspectos, ¿no? Más en tecnología pues del automóvil, aeronáutico, etcétera. Pero sí que es verdad que no tenemos una tecnología digamos global o popular o que haya digamos impactado en el mercado como la que tienen pues Europa y Estados Unidos, o sea, Europa y la que tiene Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarle al compañero a ver qué le parece que el presupuesto sea pues la mitad o el de Estados Unidos el doble, más del doble que el de Europa. Sí, bueno, esto es como hemos estado comentando, esto es una fase inicial. Entonces, bueno, el presupuesto, al final las cifras son como una declaración de intenciones. Al principio
No se sabe muy bien si estas cifras son exactamente lo que va a invertir cada uno de los países, si es lo que pretenden que se genere a través de estas inversiones gracias al capital privado, como comentábamos también al principio. Entonces, bueno, más allá de las cifras en sí, que sí, al final Estados Unidos y más ahora con la llegada de Donald Trump, pues seguramente sean más propensos a llevar a cabo anuncios muy grandes y muy exorbitados quizás. Es clave también las políticas que se implementen para facilitar estas inversiones, porque ayer mismo lo reconocía la propia Ursula von der Leyen, que más allá de que se inviertan 200 o 500, lo que hay que hacer es desregular, eliminar trabas a las empresas y permitir que sean luego posteriormente estas empresas las que sigan invirtiendo, porque pues de eso dependerá de que estas cifras sean reales al final o no, porque de poco sirve que se anuncien grandes cifras si posteriormente la situación jurídica, la situación regulatoria en cada uno de los estados es desfavorable y al final acaben yéndose a otros lugares en vez de apostar por Europa. Entonces, bueno, las cifras habrá que verlo dentro de unos años, si se cumplen, no se cumplen y en qué modo. Ayer hablábamos con el presidente de los ingenieros de España y nos decía que faltaban 200.000 personas, 200.000 profesionales en ingeniería, pero hay muchos más oficios que no tiene por qué ser alta carrera de alto nivel, incluso grados superiores, para toda esta tecnología que hay que poner en marcha o que hay que reinventar o potenciar y que están buscando en el extranjero. ¿Cómo se puede hacer para motivar a los chiquillos para que, en lugar de estar nosotros cuatro comentándolo, que supiéramos estar ahí con un ordenador? A mí me pilla tarde, pero hay que estar fichando fuera lo que podríamos tener aquí. ¿Cómo se puede conseguir? No sé si Carlos nos puede dar alguna clave, si hay un tipo de formación, algún tipo de motivación que se pueda dar. Seguramente la clave esté en los colegios. Esto es algo que se tiene que inculcar en la juventud desde bien joven, porque es cuando cada uno empieza a moldear su visión de futuro y lo que quiere hacer con su carrera profesional. Entonces, pues quizá una de las opciones puede ser cambiar un poco el modelo en los colegios y hacer que estas materias se implementen y se inculquen y se muestren a los alumnos para que posteriormente los vean como un futuro factible para ellos y para su carrera universitaria. Roberto, tú que eres ingeniero, al final te dedicas al derecho. Ahora te estarías forrando con la IA. Estás perdiendo el tiempo. Bueno, ya estoy con la IA. Estoy justo ya desarrollando proyectos. Estoy. Pero tanto en la empresa de ingeniería como en el despacho de abogados. Pero claro, cada una es completamente distinta. Entonces, bueno, sí que es verdad que para ese tipo de tecnologías, como todo, cuando hay una tecnología nueva que irrumpe en el mercado, a pesar de lo que muchos dicen, va a quitar muchos puestos de trabajo, es justo lo contrario. Lo que va a hacer es generar muchísimos puestos de trabajo y aquí está el resultado, ¿no? Si el presidente del Consejo de Ingenieros está diciendo que hace falta 200.000 ingenieros para los próximos años, pues incluso hasta diría más, porque ese tipo de tecnologías hace falta pues, desarrollo, hace falta un conocimiento, hace falta pues, entender cuál va a ser el objetivo de la inteligencia artificial, con lo cual hay que tener una base importante de ingeniería y por tanto quizás ahora mismo para los perfiles que se han dado en los últimos años pues no tienen esa formación, ¿no? Entonces habría que pues, orientar un poco ese tipo de formación. Hace unos años cuando estudiamos ingeniería industrial en la Universidad Politécnica se planteaba el hecho de que pues, algunos estudiantes pues, o alguna de las ramas de ingeniería estuviera conectada con la biología, ¿no? Para desarrollar la tecnología, pues para conectar el cuerpo humano con la tecnología, ¿no? Pues ahora quizás tenemos que replantearnos un poco las ingenierías y conectar todo, ¿no? Desde los materiales, desde la electrónica, desde pues, el medio ambiente, ingeniería del medio ambiente, todo conectarlo digamos, a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que quizás hay que reorientar eso y comparto con el compañero lo que ha dicho de que las escuelas sin duda es un punto súper importante. Yo en mi caso, bueno,
yo decidí estudiar ingeniería, la primera de las ingenierías que hice, y me lancé porque tenía claro que ingeniería industrial era una carrera súper versátil. Pues bueno, me asustaba un poco que aeronáutica fuera muy concreta, que caminos fuera concreta, industrial pues era todo, ¿no? Y bueno, pues no me equivoqué, pero sí que es verdad que eché en falta que me hubieran explicado un poquito más, ¿no? En el colegio, qué hace el ingeniero industrial, qué hace el ingeniero aeronáutico y incluso qué hace el abogado, ¿no? Es decir, estas charlas creo que son súper importantes, creo que ahora ya se ha mejorado mucho en ese sentido, pero ¿por qué no acercar a los colegios la inteligencia artificial? Y bueno, pues desde programas como hay ahora mismo, que ya los hay, pues de creación de empresas, pues programas de creación de inteligencia artificial a nivel, pues evidentemente más usuario, pero bueno, eso creo que sería muy, muy interesante con lo que comparto con lo que ha dicho. Por mi parte, lo que voy a hacer es hablar a vuelta de pausa con Sonia Fernández Vidal, que es investigadora y es profesora, quien nos va a dar claves también desde novelas que hace para que los chavales se apunten a esto que estáis comentando. Roberto, Iván, muchas gracias a los dos. Roberto Rodríguez, abogado e ingeniero, Iván Guijarro, militante de PAMA, gracias a los dos y hasta la próxima tertulia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Carlos Ruiz, nuestro consejero en Ruth Pedersen, gracias también y hasta la próxima. Muchas gracias. Lo dicho, pausa y seguimos ahora mismo. Hablaremos de esto, pero aplicado a una novela. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio.
Hablábamos de formación y de cómo hacer que los jóvenes se interesen por este oficio. Ayer lo comentábamos y hoy en la tertulia. Cómo convertir más físicos, cómo conseguir más ingenieros. Bueno, pues tal vez una buena forma de hacerlo es como la próxima invitada. Ella es Sonia Fernández Vidal. Es una auténtica crack en física cuántica, pero también es una gran formadora. Y nos ha sorprendido ya hace 12 años con una trilogía, La puerta de los tres cerrojos. Ahora nos presenta pues la semilla de una revolución. Y la tenemos en línea. Sonia Fernández Vidal, muy buenas tardes. El objetivo de estas novelas, estos cuentos, bueno, esto han sido novelas potentes, pero el objetivo de este cuento, por ejemplo, es conseguir que haya más gente que tenga ganas de estudiar y de descubrir. Bueno, efectivamente, así como el objetivo de La puerta de los tres cerrojos es básicamente adentrarse en el mundo cuántico, pero desde la perspectiva de un cuento. Es decir, adentrarnos en estas novelas es abrir esa puerta de los tres cerrojos y de la mano de un niño de 11 años se adentra en el mundo cuántico y él vive en sus propias carnes lo que viven las partículas fundamentales. Pueden atravesar paredes, estar en dos sitios simultáneamente, pueden teleportarse o tener esas, como llamaba Albert Einstein, conexiones fantasmagóricas, que por mucho que tengas una partícula en un lado y la otra en otro, cuando le haces alguna de ellas, la otra lo siente instantáneamente. Pues es a partir de esa fantasía donde hay elfos y hadas cuánticas y pueden hacer todas estas aventuras, tienen que luchar también contra esencias de agujeros negros, pero sin darse cuenta, poco a poco pues vamos aprendiendo cuáles son todas las bases y todos estos fenómenos de esta teoría cuántica que nació ya a principios del siglo pasado. Hablábamos también estas últimas horas del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una buena manera de que ellas entren en este mundo. Cada vez hay más mujeres científicas como usted. No sé, en el CERN, por ejemplo, había bastantes mujeres científicas, ¿no? Sí, por supuesto, y nombrando al CERN y precisamente tan cercano al Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, precisamente recordar que la directora del CERN, que probablemente es el centro de investigación más importante de física de partículas que hay hoy en día, es una mujer, es Fabiola Gianotti, que es una física italiana precisamente. Es decir, cada vez tenemos más roles y más mujeres en puestos de responsabilidad en ciencia. Y eso se irá notando, sobre todo si de esa manera conseguimos inspirar a muchas más niñas y niños, en realidad, pues a que tengan esta vocación científica. La gente preguntará, vale, ¿y para qué sirve la física cuántica? Claro, igual que si pregunto a alguien que está estudiando planetas o a alguien que está buscando en la naturaleza un tipo de mariposa concreto. Pero el saber, aparte de no ocupar lugar, permite que no cometamos más errores y posiblemente que avancemos en un mundo de sobreinformación. Bueno, y aparte, cuando hablamos de física cuántica y hablamos de estos fenómenos tan extraños que te comentaba antes, todo el mundo, nuestros oyentes pueden pensar, bueno, esto deben ser estas cábalas que se hacen los científicos, estos físicos en los laboratorios de investigación y poco, nada tiene que ver con nosotros en nuestro día a día, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, para hablar de economía, que parece que hablemos de cosas más tangibles, más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. De hecho, todo aquello que tenga un transistor, imagínate todas las tecnologías digitales que tenemos ahora, las televisiones o los ordenadores con las que nos están viendo, los teléfonos móviles, cuando nos despertamos por la mañana, calentamos la leche en el microondas, o vamos al hospital y nos hacemos una resonancia magnética. Y todas las comunicaciones de Internet, etcétera, etcétera, que tenemos hoy en día, todo esto funciona gracias a la física cuántica. Como decía, más de un tercio de nuestra economía está basada en ello. Y no solo es importante por eso el hecho de conocer esta ciencia y tenerla cercana. Como bien decías, además tenemos una sociedad que cada vez depende más y en más medida y de una manera más fuerte de estas tecnologías. Sí. Hemos basado nuestras sociedades y civilizaciones en estas tecnologías avanzadas que además avanzan a un ritmo vertiginoso. Sí. Y sin embargo, por otro lado, cada vez tenemos una sociedad que desconoce cómo funcionan estas ciencias y tecnologías. Por lo tanto, viviendo en democracia como vivimos, si tenemos que tomar decisiones en el futuro o nuestros hijos tienen que tomar decisiones, ¿quién tomará esas decisiones
que están basadas en ciencia y tecnología. Si solo 4 personas conocen cómo funcionan esas ciencias y tecnologías, bueno, a lo largo de la historia de nuestra humanidad nunca nos ha deparado nada bueno cuando solo 4 personas tienen que decidir y tomar esas decisiones sobre nuestro futuro. Por eso es importante tener una sólida cultura científica, tener conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías que rigen nuestro día a día para que como ciudadanos podamos tomar también decisiones informadas. Alguien dice algunas veces, si Tesla o Einstein o Sagan hubieran tenido un sistema informático como los de la actualidad, nos hubieran vuelto locos. O igual no, porque igual era bueno que en cada momento la gente pensara en función de lo que tenía. Ahora nuestros científicos están pensando también en la función de lo que tienen, ¿no? Y eso permite llegar mucho más allá en muchos temas. ¿Qué cree usted que va a ser lo próximo en el futuro? Ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero para ustedes esto ya seguramente es viejo. ¿En qué están trabajando ustedes, los máximos exponentes de la ciencia ahora mismo, en este tema? Bueno, cuando estábamos hablando de la revolución tecnológica que había supuesto la física cuántica y el conocimiento que nos ha dado con toda esta tecnología de toda la era digital, ahora mismo ya somos capaces de manipular átomos individuales. Sí. Incluso somos capaces de poder manipular todos estos fenómenos como la superposición de este mundo cuántico. Y todo esto nos está allanando el camino para lo que nosotros llamamos una segunda revolución tecnológica cuántica. En este camino, para que nos hagamos una idea, primero nos encontraremos con lo que es la metrología y sensores cuánticos, un poquito más allá las comunicaciones cuánticas o lo que llamamos ya el Internet cuántico, donde está también todo el sistema de encriptación cuántica, y después en último lugar tenemos los tan deseados simuladores y ordenadores cuánticos. Claro, imagínate, por ejemplo, la de puertas que nos abren en el momento en el que tengamos un ordenador cuántico funcional. Por ejemplo, capacidad de simular reacciones químicas básicas o entre moléculas, abriendo la puerta a poder crear nuevos fármacos, nuevos materiales, también sistemas de optimización completamente distintos. Es decir, podremos revolucionar muchísimas áreas de conocimiento. Es un poco, al igual que con la inteligencia artificial, a mí me gusta pensar, yo que soy muy fan de la ciencia ficción, me gusta un poco pensar en como si nos pusiésemos los científicos esos trajes de Iron Man, ¿no? Y como bien decías, sí, ¿qué hubiese pasado si Einstein o Tesla hubiesen tenido estos trajes de Iron Man, que ahora son estas tecnologías, y pudiesen permitirnos avanzar muchísimo más rápido en todo lo que son ciencias y tecnologías aplicadas? En esta, La semilla de una revolución, editada por Destino, Ada está luchando contra el destino gris y aburrido y quiere convertirse en una gran científica, y es como una precuela de La puerta de los tres cerrojos. Creo que van a venir, puede ser que vengan 2 cuentos más antes de La puerta de los tres cerrojos que ya tiene publicados. Bueno, esta precuela del origen de La puerta de los tres cerrojos serán 2 tomos. El primero ya salió este noviembre pasado, que es La semilla de una revolución, y ahora precisamente estoy trabajando para sacar a la luz el segundo libro. Y estos 2 libros serán esta precuela. Y un poco la diferencia entre La puerta de los tres cerrojos, que es una aventura cuántica, aquí sigue siendo una aventura cuántica, tenemos los personajes del mundo cuántico, pero lo que hacemos es hacer un recorrido por la historia de la física. Es decir, nos trasladamos a 1900, cuando la física cuántica nace de las manos de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr. Y lo hilamos con la fantasía. De hecho, la protagonista, Ada, como bien dices, y sus amigos de elfos cuánticos, pues tendrán que ayudar a que estos científicos consigan que nazca la física cuántica en nuestro mundo. Seguramente, bueno, cogerán a Einstein, lo llevan al mundo cuántico y lo hacen viajar encima de un fotón para que pueda sacar su relatividad especial. Pero, por otro lado, están las fuerzas del mal que quieren mantener a la humanidad en la oscuridad del conocimiento. ¿Estos elfos cuánticos podrían ser sus alumnos en un futuro a corto plazo? ¿Hay muchos alumnos, hay muchas ganas de ser estos elfos cuánticos ahora mismo? Efectivamente. De hecho, cuando estaba dando clases en la universidad, me gustaba muchas veces coger cursos de primero, y no en pocas ocasiones había venido algún estudiante con el libro de La puerta de los tres cerrojos y que se acercase y me dijese: bueno, Sonia, yo estoy estudiando física precisamente porque de niño cayó en mis manos este libro. Como puedes imaginarte, para mí es una gran satisfacción y emoción, pues ver que contribuyes a generar esas vocaciones científicas. Sí, ayer nos decía el presidente de los ingenieros de España que hacían falta 200.000 ingenieros aquí en nuestro país, y este libro lo compraron 400.000 personas. Ojalá de esos 400.000, aunque fuera un tercio, tendríamos ya 100 y pico mil ingenieros gracias a usted.
Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. E incluso, mira, fíjate que aunque me encanta despertar vocaciones, lo que me parece también súper necesario es precisamente aquellas personas que no trabajen en el campo de la ciencia, precisamente pues por lo que decíamos antes, ¿no? Para que puedan tener una base y una sólida cultura científica. Además, piensa que nuestros niños, nuestros jóvenes se enfrentan a un gran reto, ¿no? En la era de la sobreinformación, como bien decías, además sobrealimentada con esta inteligencia artificial, los límites entre lo que es verdad y lo que no es verdad cada vez quedan más difusos. Sabemos que la inteligencia artificial incluso puede poner en jaque nuestras democracias. Sí. Entonces, esa fuerte cultura científica, que para mí es el antídoto a esta situación y a este gran reto en el que se encuentran. Decía Carl Sagan que la ciencia no es solo un cuerpo de conocimiento, sino que es una manera de pensar creativa, abierta a las nuevas ideas, pero del mismo modo también, y la otra pata que tiene es que sabe poner bajo el escrutinio del pensamiento y del escepticismo y de ese método científico todas esas ideas. Y creo que ese para mí es el antídoto a los retos que se encuentran no solo los niños y jóvenes del futuro, no, sino también nosotros mismos ya hoy en día. Pues sí, La puerta de los cerrojos, exitazo, estos dos libros, el primero La semilla de la revolución y el siguiente que está a punto de llegar, ojalá sean un exitazo no solo para Destino y para usted, sino también para los lectores, que en el futuro consigamos tener más personas fascinándonos a nosotros como Sonia Fernández Vidal. Sonia, gracias por atendernos y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Y ya sabéis, a disponer. Una pequeña pausa y hablaremos de algo muy práctico. Hombre, también viene la ingeniería muy bien. ¿Cómo conducir en invierno? ¿Cómo se maneja un coche? ¿Cómo se trabaja bien la formación para que nosotros nos sintamos más seguros y demos más seguridad en la carretera? En un instante estamos aquí hablando con la Confederación de Autoescuelas sobre estos aspectos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio. Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio. Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. Pasado seguro, caravana que se monta en un puerto de montaña. Uno no sabe poner cadenas y ha atascado a todos los demás. Y los pobres agentes de la Guardia Civil como locos ayudando a esa persona. Una granizada y ven a uno que va como loco y al final se estampa. Todas estas cosas hay que prevenirlas. Para eso está la formación. Creemos que cuando tenemos el carnet de conducir ya sabemos de todo para todo. Y hay que estar siempre mejorando en esas cualidades que tenemos. Y además de poner los 5 sentidos. Ni móviles, ni pareja, ni historias, y más cuando la conducción es más complicada. Ahora que estamos en invierno, queríamos que desde la Fundación Confederación Nacional de Autoescuelas, un experto en seguridad vial nos lo contara, y quién mejor que su director de formación de esta misma fundación. Roberto Ramos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos hemos visto muchas veces en estas, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que no tendríamos es que vernos en esa situación. Siempre anunciamos que hay que pensarse muy seriamente si cuando hay meteorología adversa
es imprescindible conducir y nos entra por un oído, nos sale por el otro. Cogemos el coche porque somos al final animales de rutina. Vamos a llevar a los niños a no sé dónde, a comprar, a hacer cualquier recado y no nos planteamos que no llevamos neumáticos de invierno, que no llevamos cadena ni sabemos ponerlas. Y nos metemos en el coche y cuando nos vemos en el fregado es cuando decimos, ¿dónde está la Guardia Civil que me ayude? Eso es lo primero que siempre insistimos. Hay que plantearse realmente si hay que conducir cuando la meteorología es tan adversa. Vale, y lo normal es que hagamos cursos de formación. Para eso las autoescuelas nos pueden... Yo he ido a cursos de estos que hacen algunas veces para periodistas y te das cuenta... Me acuerdo una vez, en una estación de esquí en Francia, un llano tremendo, el parking vacío, 2 coches, y íbamos con el coche nosotros, íbamos a trabajar a las 6 de la mañana. Estaba nevado y helado. Vamos a probar, venga, vamos a hacer a ver hasta dónde. Y pisas freno. Se te va yendo, y solo había 2 coches y acabamos tocando con uno. Y tú te crees que vas a manejarlo en un llano. Quiero decir que de esto, al final... ¿Cómo podemos trasladar a la población de que no hay que estar relajados porque puede pasar y pasa? Pues que hay que ser muy conscientes de que conducir con hielo y con nieve es prácticamente imposible, es casi imposible conducir. Siempre decimos estas cosas en las autoescuelas de que la distancia de frenado puede incrementarse 10 veces, pero no calculamos muy bien que una frenada que donde frenamos en 15 metros pueden ser 150 metros y caer, vosotros chocasteis contra unos coches, pero nos podemos caer por un terraplén, por un barranco o chocar con un vehículo que viene en sentido contrario y todavía sería peor. O sea, tenemos que darnos cuenta que cuando realmente el suelo está nevado o está helado, prácticamente es imposible conducir. Si nos bajamos del coche y nos resbalamos y nos caemos, intentamos manejar algo de 1000 o 2000 kilos y encima que giremos el volante y nos obedezca con la misma pericia y eficacia que cuando está seco. Y nos damos cuenta tarde. El método de ensayo y error, cuando está ese hielo, una cosa es hacer la bromita y ¡ay, que mira que derrapa y tal! Pero en circulación real tenemos que hacer cursos, aprender a conducir en esa situación o a no conducir. Eso sería lo más importante, si no nos vemos capacitados. Pero lo del contravolante suave, lo haces relajado, pero cuando llega el momento piensas, como me toque, no sé. Es como si estuvieras en un examen que decíamos antes de física cuántica y no te acuerdas, ¿no? Da miedo. Es que lo del contravolante o lo tenemos muy interiorizado y nos sale instintivamente, si no cuando vayamos por la tercera o cuarta vuelta decimos, a ver, ¿qué me dijo el instructor? Que girase a la derecha, pero ya nos hemos salido de la trazada, pero es que no hay que llegar a esos extremos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que es tan difícil que a lo mejor tenemos que ir a 5 kilómetros por hora. Claro. Desde luego, eso sí. Bien, tenemos luego otras formas de problemas que nos podemos encontrar. La niebla. El otro día vi en un tramo de Lleida, no sé si hay otros sitios donde ocurre así, pero han puesto una especie de marcas, como las de los aeropuertos, y si ves, no sé, 2 o 3 marcas te dicen, pues tal velocidad, te pone el panel. Si ves solo una, automáticamente unas luces te marcan que solo un carril para que vayamos todos uno detrás de otro. ¿Por qué en niebla sigues viendo el típico que va a 140 o 130 adelantando como un loco sin ver nada adelante? Porque conoce la carretera. Como conoce la carretera y sabe que hay una recta, piensa, no hay ningún vehículo porque es lo que habitualmente se encuentra. Y claro, en el momento que se encuentre una frenada por cualquier circunstancia del tráfico y va a esas velocidades, no 140, pero simplemente a la velocidad de la vía, simplemente a la velocidad de la vía, y ve un obstáculo con niebla de verdad, lo está viendo a 17 o 20 metros que tiene por delante y viene a 90 kilómetros por hora, que son 25 metros por segundo. Es muy sencillo echar la cuenta, o sea, va a golpear a 90, ni siquiera le va a dar tiempo a poner el pie en el freno. O sea, no podemos pensar, tenemos que darnos cuenta de que no vemos y realmente aplicar aquello de que tengo que ser capaz de que si veo algo en el espacio que estoy viendo, ser capaz de detenerme en este espacio. Y no lo hacemos. Con lluvia está el aquaplaning, que eso es muy dañino, pero luego están también, pues cada vez más el asfalto es mucho mejor que antes, y eso nos hace relajarnos, el coche también parece mejor. Llega un momento en el que notas que el coche a veces, no sé, hay algo que te hace pensar... ¿No es mejor evitar llegar a ese punto? Exacto, llegar a ese punto con lluvia o con cualquier otro fenómeno o circunstancia del tráfico. Pero con la lluvia y en general, los vehículos cada vez tienen más hadas, más ayudas al conductor y le hacen creer al conductor que lo está controlando todo. Y hay algo que se denomina la teoría homeostática del riesgo aceptado, que es que el conductor, mientras se sienta tranquilo y arriesgue lo que normalmente arriesga, lo va a seguir haciendo. Claro. Con el vehículo nuevo que le ayuda a todo, cree que circular a la velocidad que va con agua es seguro, hasta que realmente se da cuenta que no, el vehículo se le va e iba demasiado deprisa para controlarlo. Y ya con el viento ya es tremendo, cuando ves los camiones que les cuesta mantenerse en la vía y ves la gente que conducen de la misma manera. ¿Cómo hay que conducir ante unas rachas de viento así, por ejemplo, laterales?
Bueno, si el viento está racheado, que va cambiando de sentido transversalmente a nosotros, es lo más peligroso y les afecta a vehículos con gran superficie lateral y a vehículos muy pequeños, como una motocicleta. Lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad realmente para ser capaces de que si hay un golpe de viento, incluso abrir gas para intentar mantener la trayectoria, porque si encima nos golpea el viento y frenamos todavía más, vamos a tener solo una fuerza, que es la del viento que nos va a sacar de la trayectoria. Y tener muchísimo cuidado cuando adelantemos a vehículos muy grandes o pasemos al lado de algún talud, una casa, porque puede que esté haciendo una pantalla. Notamos que ya no nos empuja el viento, nos relajamos y en cuanto aparecemos de nuevo nos golpea y es cuando perdemos la trazada. Tenemos que prever esa situación. Ya que estamos con el director de formación de la Fundación de Confederación Nacional de Autoescuelas, Roberto Ramos, le voy a preguntar algunas cosas más. Uno, la DGT siempre está con algunos cambios. Para este 25 entraban en vigor algunos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Creo que están muy preocupados sobre todo por la siniestralidad en dos ruedas, ¿no? Sí. No solo motos, sino también bicis y patinetes. Sí, hay varias medidas que se van a aplicar a lo largo de este año, no tiene fecha, pero bueno, se van siguiendo los trámites parlamentarios adecuados para que así ocurra, para salvaguardar a estos vehículos que son bastante vulnerables. Se va a permitir que las motocicletas, cuando la calzada está totalmente congestionada, circulen por el arcén, algo que vemos que ocurre, pero se va a legislar. Se va a poner una velocidad máxima, en principio, porque todo esto está por aprobar, de 30 km por hora, por lo menos para que no se queden ahí quietas las motos y descongestionar el tráfico, siempre cediendo el paso a los vehículos que estén, usuarios que tengan que circular, como peatones o bicicletas que tengan que estar en el arcén. También se les va a obligar a que cuando estemos circulando en carretera el casco sea integral. Sí. O sea, la diferencia es abismal. Sin entrar en números, la diferencia de un casco integral a uno que no lo es, que esté abierto, es muchísima. Sí. A llevar guantes porque instintivamente si nos caemos ponemos las manos y que el calzado sea cerrado. Y eso evita, es una terminología que evita las chanclas y otro tipo de calzado que, bueno, que cumplía estándares. Son medidas necesarias de autoprotección. Y con las bicicletas también. A las bicicletas, bueno, pues cuando las adelantemos vamos a tener que bajar la velocidad máxima de la vía que esté señalizada en ese momento. Si es 90, por ejemplo, una carretera convencional, un carril para cada sentido, si adelantamos una bicicleta, deberemos bajar en 20 km por hora la velocidad para adelantarlo. Si tenemos que esperar detrás de la bici, no nos vamos a echar encima, aunque eso está legislado, esa distancia de seguridad, pero bueno, se intenta legislar esos 5 metros de no estar atosigando a la bicicleta. También hay que recordar a las bicicletas que cuando perciban que congestionan el tráfico deben ponerse en hilera, que pueden ponerse en paralelo en muchas circunstancias, pero también deben ponerse en hilera cuando haya lugares de poca visibilidad o que congestione muchísimo el tráfico. Todas estas medidas se irán redundando en mayor seguridad en los vehículos de dos ruedas. Hay que convivir en la... Bueno, algunos pedían ya un paso más que no sé si se conseguirá a nivel nacional, como en Francia, bicicletas, patinetes y otros elementos que puedan ir más rápidos que los bípedos, que las personas, chapita como antaño, o sea, identificación y un seguro obligatorio. Bueno, sí, eso sería siempre un paso ya... Sí, pero es complejo, porque lo mismo, todo lo que se aplique a estos vehículos que no están matriculados y se les quiera matricular de alguna manera, pues supone un cambio normativo muy, es un coste grande también para ellos, pero yo creo que es por su seguridad también y la de todos. Sí. Y luego lo del alcohol. Estamos bajando la tasa de alcoholemia y la gente se relaja. No, bueno, con una cerveza no doy. 0,0. ¿Por qué no se pone 0,0? ¿Cuál es el problema para poner 0,0 como pasa en otros países o como ocurre, por ejemplo, con los conductores profesionales? Bueno, se ha venido denominando ya eso los falsos positivos. Se quiere dejar un margen que es tan pequeño que realmente en muchas personas que sean muy delgadas, con poco tamaño, un poco corpulentas, quizá una cerveza sea suficiente. O sea, la idea es que el conductor tiene que pensar, no tengo que beber nada. Sí que puede haber algún falso positivo, hay algunos elixires bucales y algunos postres incluso que tienen algo de alcohol. Hay que entender rápidamente que cuando ingerimos alcohol, la proporción de lo que echamos por el aire expirado es 2000 veces más pequeño, pero es detectable. Claro. Si tenemos esa cantidad en la boca es 2000 veces más grande, por lo tanto va a ser detectado, aunque una gente va a observar que no estamos bajo la influencia de una bebida alcohólica, pero pueden dar esos falsos positivos, tener que esperar al menos 10 minutos en un control de alcoholemia para volverlo a repetir. Entonces, bueno, se deja una tasa tan baja que los conductores tienen que plantearse, es que no puedo beber nada porque con cualquier cosa voy a dar positivo. Y al final,
se consigue lo que se quiere, que no bebamos. Que eso es lo suyo, que no se beba al volante, ni más ni menos. Bien, hemos hablado al principio de cómo conducir en estas circunstancias y hablábamos de la formación. Es importantísimo y vosotros hacéis formación, hemos estado viendo vídeos de cómo la realizáis a través de las autoescuelas asociadas, ¿no? Sí, a través de toda la red de autoescuelas que tiene la Confederación Nacional de Autoescuelas, llegamos a colegios, a empresas, a darles esa formación que, bueno, por unos motivos o por otros, no les llega en el colegio, porque al final no deja de ser una asignatura transversal que no deja de implantarse. Las empresas, muchas de ellas, teniendo el permiso de conducir, ellos ya se lavan las manos y dicen, bueno, usted tiene ya su autorización administrativa, pero hay muchísimas empresas, y eso yo creo que nos honra también en ese tejido empresarial, que están preocupadas por su siniestralidad laboral vial, e invierten muchísimo tiempo y muchísimo dinero en formar continuamente a sus conductores para evitar que tengan accidentes de tráfico. Y hacemos todo tipo de cursos que no son normativas, ni rollo, ni hacer cosas. Práctico. Son muy prácticos. Te ponen boca abajo, te hacen exacto, con un simulador de vuelco le ponemos boca abajo y le decimos, ¿en serio no te vas a poner el cinturón de seguridad? Claro. O le ponemos unas gafas de alcoholemia y los demás ven la torpeza con la que nos movemos. Dice, bueno, pues eso que estás viendo son personas que consideran que son lo suficientemente hábiles para ponerse a conducir. Estamos viendo que le decimos, abre la puerta del aula y no es capaz de encontrar el pomo. Entonces, al final es muy impactante y se consigue lo que se quiere, que dejemos de ser conductores tan arriesgados. Piense que, muchas empresas que tengan profesionales de la conducción, ya no solo transportistas, sino, por ejemplo, pues repartidores, lo pueden necesitar, pero también hay muchos accidentes sin itinere. Si usted tiene muchos profesionales que teletrabajan, vale, pero si se van a ir desplazando con sus vehículos, siempre es bueno asegurarse de que no va a haber esos accidentes sin itinere, ¿no? Sí, es la otra pata del riesgo laboral vial, no solamente aquellos conductores que desempeñan su trabajo conduciendo, sino que hay que trasladarse. Lo hacemos en patinete, lo podemos hacer en bici, lo podemos hacer también como peatones, que también tenemos que tener algunos que otros conocimientos para evitar accidentes. El peatón a veces vamos haciendo el loco con los cascos puestos, cruzamos donde no toca, también. El peatón tecnológico, que se ha denominado, también se les da formación a los trabajadores. Al que le das la formación in misión, de cuando está conduciendo, la traslada cuando va al puesto de trabajo. Claro. Pero también a esos otros usuarios y trabajadores de la empresa que no conducen, pero sí que conducen para ir a trabajar, también les viene muy bien esa formación y también se invierte en ello. Bueno, pues queda dicho. Ustedes ya saben que en muchas autoescuelas les van a dar esa formación que una vez sacado el carnet de conducir ya no sabes de todo. No creas que esto vale para toda la vida. Y molestémonos un poquito en seguir formándonos, igual que se forman ustedes para su trabajo de forma cotidiana. Roberto Ramos es el director de formación de la Fundación Confederación Nacional de Autoescuelas. Muchas gracias por venir. A vosotros. Hasta la próxima. Terminamos aquí Más Vida. Mañana tendremos muchos más contenidos. Gracias. Hasta mañana.